Hoy aprenderás la historia completa de la Biblia y comprenderás tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando termines de ver este vídeo, no serás el mismo. Amarás aún más la palabra de Dios. Claro, esto solo sucederá si abres tu corazón a la palabra de Dios. Si tienes dificultades para entender la Biblia, en este vídeo podrás comprender, y después de ver todo lo que será enseñado, estoy seguro de que serás edificado, serás iluminado con las Escrituras. Todo lo que es enseñado aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio. Antes del inicio solo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Existe desde la eternidad. Él no tuvo origen. Es el origen de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No comenzó a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre, creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Tenían plena comunión con Dios. Vivían deleitados en el jardín de Dios como administradores de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total. Pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por envidia Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. De él comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó, sin embargo, hasta que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un justo Noé. Por eso Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, su mujer y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. Por medio de los hijos de Noé, Dios recomenzó el origen de los diversos pueblos. Sem se convierte en el padre de las naciones semitas, Cam se convierte en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más tarde Dios elige una familia para formar el pueblo que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y su parentela y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, que llegó a ser padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de una nación numerosa, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces Sarai, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó a su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Nació así Ismael, que llegó a ser padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Entonces, le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un período de 430 años. Dios cambia el nombre de Abram, gran padre, a Abraham, padre de una nación numerosa. Cuando el hijo de la promesa aún no había nacido, estaba Abraham con 100 años y su mujer Sarai con 90 años cuando Isaac nació. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se mudó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, una región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después de 400 años en Egipto, salieron de allí bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, cerca de 2 millones de personas. La peregrinación por el desierto hasta la tierra prometida, que debía ser hecha en 3 meses,
Llevó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como langostas y se empequeñecieron ante el poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a todo ese pueblo a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Después de los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Después de la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado Período de los Jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana, debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel. Este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran estatura, como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Después de ese largo periodo vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, entonces ungió a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobernó por 40 años, comienza bien y termina mal. Abre las cortinas de su gobierno con humildad, pero después se rinde a la soberbia, a la crueldad, y finalmente, a la rebeldía y a la apostasía. Después de él, David reina en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Acumuló fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, caminó con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios, a pesar de pecar gravemente contra Dios, contra su familia y contra su pueblo. Se arrepintió y fue perdonado por Dios. De su linaje vino el Mesías. Después de su muerte, Salomón, su hijo, reina en su lugar por 40 años. Pidió a Dios sabiduría y Dios le dio sabiduría y riquezas. Se convirtió en un hombre notorio en su tiempo. Edificó el templo de Jerusalén y disfrutó de paz en su gobierno. Sin embargo, debido a sus muchas mujeres, su corazón se corrompió. Solo en la vejez, Salomón se volvió hacia Dios y se arrepintió de su pecado. Así, tuvimos 120 años de Reino Unido. Saúl cayó en las redes de la hechicería, David en la trampa del adulterio, y Salomón en las garras de la idolatría. Dios atendió al deseo del corazón del pueblo, dándole reyes, pero el pueblo tuvo que sufrir las consecuencias de esa insensata elección. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió porque su hijo Roboam se negó a tener en cuenta el clamor del pueblo para aliviar los impuestos abusivos. La pompa, el fausto y el lujo del gobierno salomónico eran sostenidos por los brazos de los trabajadores. Ellos, estrangulados por impuestos exorbitantes, aprovecharon la transición de gobierno para reclamar cambios. Como no tuvieron éxito, no pudieron caminar con el nuevo rey. Así 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam y siguieron un nuevo líder, Jeroboam I, formando el Reino del Norte, cuya capital se convirtió en Samaria. El Reino del Norte duró 209 años. Ese reino tuvo 19 reyes, provenientes de 8 diferentes dinastías. Ninguno de esos reyes fue piadoso. Todos se apartaron de Dios y siguieron los caminos de Jeroboam I. Ese rey decidió usar la religión por intereses políticos, temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo, y fueran así atraídos políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam I decidió construir templos en el Reino del Norte, en Betel, Gilgal y Berbe. En ellos, colocó un becerro de oro e indujo al pueblo a adorarlo como si fuera el propio Dios. Todos los 19 reyes del Reino del Norte siguieron ese camino. Todos fueron impíos y perversos. Ninguno buscó a Dios.
El Señor levantó en ese tiempo algunos profetas para denunciar el pecado de los reyes de la nación y de los profetas de la conveniencia, así como de los sacerdotes sobornados por dinero. Dios levantó en ese tiempo a los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Ellos valientemente confrontaron las desviaciones de la nación, desde el palacio a las chozas, desde los templos rivales al comercio, desde las calles a los campos. Para continuar, haz clic aquí. Si prefieres pausar y ver después, suscríbete a nuestro canal haciendo clic aquí.